hicieron las aulas invertidas, ¿ya? Este semestre también vamos a hacer boletín y vamos a hacer el desarrollo de caso clínico en sala y también 2 aulas invertidas, ¿ya? De ahí cuando les muestre la planificación semanal, les voy a mostrar específicamente en qué momento está planificado que lo realicemos. ¿Ustedes pueden ver en blanco todo esto que les dejé arriba? ¿Se me ha ocurrido? Sí. Súper lindo. Al igual que el primer semestre, esta asignatura tiene un componente teórico que se debe aprobar por separado del componente práctico. Es decir, teoría usted la debe aprobar con un 4 más y el componente práctico, Ceci también lo debe aprobar con un 4 más. ¿Ya? Y recordar que la nota final se aproxima, que un 3.96, un 3.9, ¿ya? Tiene que tener 4.0 hacia arriba, para que lo consideren que es la nota que nos da el sistema. Así que eso también es importante considerar. El primer semestre yo me recuerdo que en algunas de las evaluaciones hubieron malas calificaciones y también pasa que una de las evaluaciones son como críticas, así que tratar siempre de presentarse con la mejor nota a estas evaluaciones. Por programa, ustedes tienen que cumplir un porcentaje de asistencia del 70%. Ustedes me conocen la mayoría y saben cuál es el estilo, y si les digo lo mismo, si usted viene a clase bien, si no viene bien, a mí no me interesa si viene o no viene, yo paso la lista una vez cuando terminamos la clase, es su responsabilidad venir a clase y decirme presente y sería, ¿ya? Ustedes ya son grandes, están en su último año de carrera, entonces, menos intensa esta relación de andar como detective con los estudiantes para que vengan a la clase. Ustedes saben que pueden conversar conmigo cualquier situación que les aparezca, ya si no pueden venir algún día a clase, si no pueden venir algún día a la prueba. Y a esta asignatura la estamos dando hoy al mismo tiempo para las 3 secciones, la profe Cari, la profe Vale y yo. Por lo tanto, otras veces que le habíamos ofrecido que si no puede dar la prueba este día y la da el otro día, este semestre no existe la posibilidad, porque quedaron las 3 secciones en el mismo horario. Pero ustedes ya que están en cuarto saben que todo es conversable conmigo, con su coordinadora, con la profe Camila, ya, porque si no tienen una evaluación por programa, eso significa que cuando vuelvan con su licencia deben dar una prueba de desarrollo. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier dificultad que tengan, la conversamos para ver qué podemos hacer en relación a las evaluaciones principalmente. Ustedes bien saben que a Ceci el porcentaje, la exigencia, ¿cierto? Este porcentaje de asistencia y el 100% máximo, doy asistencias con justificación, y eso lo tiene que ver con su profesora de Ceci. ¿Cómo van a ser nuestras evaluaciones? ¿Ya? Como les decía, es evaluación condicional. Tienen que aprobar el módulo teórico y el módulo práctico. El módulo teórico hay 3 cátedras, pero igual que el primer semestre, la cátedra 1 y la cátedra 2 son pruebas escritas, alternativa o desarrollo, mientras que la cátedra 3 es el promedio de trabajos. ¿Ya? Esto es el promedio más el examen al final de la asignatura, que es un 40%. Y esto da, ¿cierto?, el 50% total de teoría, más los ejercicios que van a tener en simulación. Yo les voy a escribir el manual, ya lo tengo, así que el manual de simulación se lo voy a dejar disponible entre hoy y mañana, para que ya se preparen cada otra semana que partan con sus simulaciones. Hasta donde tengo entendido, sí. ¿Ya? Igual tienen que confirmar con su profesora de CES. En general, siempre tratamos que sean alternativas, por un tema práctico, porque ustedes son muchos, 40 y tanto, y en revisarlas nos demoramos a veces mucho más. Y desde mi punto de vista, el desarrollo tiene pura chaya de verdad. ¿Cree? Y me demoro en revisar tonteras. Entonces, puede que exista componentes sobre un desarrollo mínimo, como lo hemos a veces que un cálculo o que una indicación de algún fármaco. Ya, por ejemplo, el primer semestre hicimos cálculos de corrección de edad, de TEPS y de DP. Ahora los cálculos que van a ver son cálculos de medicamentos, porque como vemos patología, todo tiene asociado un tratamiento farmacológico. Exacto, entonces esas cosas vamos a ver. Pero todas las pruebas están programadas para que puedan ser mixtas, es decir, de alternativa y de respuesta breve. Como ustedes también saben, el primer semestre que vieron las pruebas de pediatría son pruebas extensas, 40, 50 preguntas de alternativa. Esto más o menos es lo mismo. Y tiene que ver con la cantidad de contenido que pasamos, que no podemos hacer menos preguntas porque eso implicaría no evaluar alguno de los contenidos que habíamos revisado. ¿Ya? Y la tercera
es el promedio de los trabajos grupales. Ya yo les voy a dar ya las indicaciones. Vamos a tener 4 trabajos evaluados: el boletín y el póster, el caso clínico y 2 aulas invertidas. La diferencia de ahora es que ya no van a tener un tanto tiempo adicional para preparar. ¿Por qué? Ustedes están próximos a ser en unos meses más internos. ¿Ya? Para que sepan, como yo soy subordinador interno, les voy a dar algunos spoilers. Algunos internados parten en enero. ¿Ya? Es decir, algunos de ustedes podrían partir su internado en enero del 2025, terminar su clase en diciembre y partir con internado. Durante el mes de diciembre, en general, son convocados a entrevistas con los coordinadores de campus clínicos, donde le piden los papeles de nuevo, los papeles de todos los años, los mismos papeles. Aquí llevan los papeles, los entrevistan y les preguntan sus preferencias por áreas, adulto pediátrico, por servicio. ¿Ya? Conversan con ustedes para saber cuáles son sus expectativas en relación al internado. Les preguntan además si trabajan, si necesitan a lo mejor alguna fecha en particular. Lógicamente no le pueden cumplir los deseos y las expectativas a todos, no se puede, ¿cierto? Pero hay situaciones particulares. Hay estudiantes que a veces tienen que pedir permisos laborales, una determinada fecha para el internado, entonces eso queda en una ficha, ¿ya? Y en el fondo se consigna para ver si es posible poder realizarlo. Hay otros que a veces tienen situaciones familiares, con papás, con hijos, etc. Esa entrevista más o menos orienta, ¿cierto?, hacia dónde podrían ser destinados. Habitualmente, los cupos para internados pediátricos son menos, por lo tanto, si hay más alumnos que cupos, se hace una suerte como de ranking con las calificaciones, con las notas que ustedes tengan. ¿Ya? Pero hasta el año pasado no fue necesario porque justo había más cupos y la misma cantidad de estudiantes, ¿ya? Y se destinaban a distintos campos pediátricos. Entonces, desde enero parte los internados. Usted otro año, dígame. ¿Esa nota es solo de ramos pediatría o toda la mañana completa? ¿Ya? Usted el otro año tiene que hacer 2 internados. Un internado intrahospitalario y un internado extrahospitalario. Y, por reglamento, lo que se propone como ideal es que haga 1 por semestre. Cada internado dura 3 meses, entre 10 y 12 semanas. ¿Ya? Por lo tanto, hacer un internado por semestre tiene la lógica que usted pueda darlo todo, prepararse, descansar entre uno y otro internado. ¿Ya? Entre medio, tiene que hacer otra asignatura que es el ACLS, ya que esa es una asignatura que generalmente a usted le toman el peso como que fuera un curso, pero no es una asignatura. Que si bien es modalidad como curso, en la malla es una asignatura. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes van a mandar el libro, se lo mandan digital, usted tiene que estudiarlo, prepararse un mes antes y tiene que ir a dar la prueba de la CLS en alguna fecha determinada. En general se trata de que la dé entre internados, que no estén internados, que se dediquen a estudiar en la CLS para que lo puedan probar. ¿Ya? Comprendiendo que la CLS generalmente es una certificación que todos hacemos cuando ya somos profesionales con experiencia laboral. Entonces, cuando nunca he trabajado en salud, nunca he estado en una reanimación y hago la CLS, me puede costar un poquito más aprenderme los flujogramas. Entonces, es una asignatura. Y además, el segundo semestre hacen otra asignatura que es la preparación de examen de título. Y esa en general son talleres que duran un par de semanas y es modalidad híbrida. Hay algunas sesiones online, otras presenciales. Entonces, por eso tienen un internado por semestre, porque entre medio hay hartas otras cosas. Cada internado es un mundo aparte, porque tiene su exigencia particular. El internado de APS, el extrahospitalario, es diurno. Todos los días por 3 meses de 8 a 5, que es bastante. ¿Ya? Y el internado intrahospitalario, casi todos los cupos son en turno, cuarto turno, pero hay algunos lugares donde es diurno. Por ejemplo, el pabellón de la clínica Indisa hay un turno en la mañana que van como de las 7 a las 3 y hay otro turno tarde, y van rotando una semana en ese horario y otra semana en otra. Ya, pero casi todos son cuarto turno. Y toda esa vuelta me la di para explicar por qué ahora estos trabajos van a tener menos tiempo de desarrollo. Porque cuando ustedes sean internos, van a tener que hacer entregas de turno rápidas en el momento, conocer al paciente en el mismo día, ¿cierto? Va a entrar a las 8 de la mañana, va a tener un paciente y a las 8 de la noche lo va a tener que entregar y va a tener que conocer vida y obra del paciente y hacer una entrega de la condición. ¿Ya? Por lo tanto, este semestre nuestros trabajos van a tener asociado un componente de menos tiempo para que se empiecen a, ¿cierto?, empoderar de estas distintas habilidades que hay que desarrollar. ¿Ya? Pero
contaba, yo soy la coordinadora interna, entonces los principales problemas que yo veo, que me refieren de mis internos, no es que no sepan, saben, pero el problema es que muchas veces no saben comunicarse, o frente a la presión del tiempo, colapsan. Ya comienzan con algunos problemas de poder resolver bajo cierta presión una u otra situación. Entonces, la idea es que ahora también podamos hacerlo de esa forma. Es por eso que el caso clínico y las dos aulas se van a desarrollar, se inician y se terminan en horario de clase. Porque el aula invertida del semestre pasado se mandaba una semana antes o 2 semanas antes y ustedes llegaban con el aula invertida desarrollada, lista para presentar y discutir. En cambio ahora van a tener que trabajar en el grupo, en la sala. ¿Ya? Entonces es aún más importante la conformación de los grupos que hagan. Y yo esto lo he dicho todos los años, lo que lo he escuchado, tienen que hacer su grupo más que por amistad, por estrategia, o sea, con quién puedo trabajar mejor, con quién voy a lograr, ¿cierto? El objetivo. Yo sé que ustedes casi todos ya tienen su grupo formado, así que lo pueden mantener, no hay ningún inconveniente. Y vamos a desarrollar casos clínicos de una patología en particular y aulas invertidas también de patologías pediátricas de la esfera intrahospitalaria. Lógicamente, para el desarrollo de aulas invertidas, también les vamos a mandar antes material, o sea, no es que tengan que partir de cero, van a tener antes la guía clínica, la clase, cosa que acá, con el caso, lo desarrollen, ¿cierto? Y puedan llevar a cabo el trabajo de manera particular. Entonces, esos 4 trabajos se promedian y dan lugar a la nota final de la cátedra 3, que equivale lo mismo que las otras 2 pruebas, un 20%. Ya, por lo tanto, ustedes también, como me conocen, saben mi nivel de exigencia, de expectativa. ¿Ya? Están en cuarto, están a meses de ser internos. Por lo tanto, tienen que ahora más que nunca tomarle el peso a lo que eso significa. Siempre llegan a esta etapa de cuarto año y lo que siempre dicen el profe es que fármacos como el peso de todos. Todavía tienen meses para estudiar farmacología, todavía es su oportunidad. No sé si les conté alguna vez, pero cuando yo entré a esta práctica de la UTI del Barros Luco, que aprendí mucho, la primera vez que me pidieron preparar sueros con electrolitos, me di cuenta que no sabía nada. Y ahí, rápidamente, en 2 libres, tuve que ponerme a estudiar, a ver los porcentajes, los cálculos, los mil equivalentes, y aprenderlo a la fuerza, en el momento. Y ustedes, si bien tuvieron farmacología, uno lo siente muy lejano hace mucho tiempo, pero por último siempre han tenido la mirada de la farmacología desde la enfermería, ¿ya? Y eso es un plus. A mí me hizo farmacología un químico, no un bioquímico ni químico farmacéutico, un químico de profesión como de pedagogía y química. ¿Ya? Por lo tanto, la mirada de enfermería es muy escasa. Fechas de las evaluaciones. Cátedra 1, semana del 21 al 25 de septiembre. ¿Ya? Ese sería entonces martes 22. Cátedra 2 sería martes 27 de octubre. ¿Ya? Y las aulas, se les voy a mostrar después la planificación cómo van insertas, pero estas son las fechas de las aulas. El examen, en la última semana, ¿cierto?, del semestre, en algún día. Ustedes saben que nosotros planificamos los exámenes en relación a las otras asignaturas para que no le queden como topando, entonces no necesariamente va a ser el martes 8, además que es feriado, no puede ser el martes 8. Ya vamos a tener que programarlo, pero en algún día de esa semana, porque el viernes 12 ya se cierra el semestre y deben estar todas las calificaciones allí. ¿Ya? Eso ya se los mencioné, es igual. Ya ustedes saben que me tienen que mandar justificativo en caso de inasistencia o alguna situación en particular con la evaluación. Voy a mostrar la planificación sin nada de este computador está mal, entonces lo que sale ahí yo no lo veo acá. Así que no crean que estoy haciendo el ridículo por eso. ¿No ven el cursor por alguna parte? No. Ahí. Esta es la planificación, que es el ideal, ¿cierto? Porque a veces uno se va atrasando, pero fíjense que ya vamos a ver esta presentación de asignatura, historia de la pediatría, neumonía viral y bacteriana. Luego la otra semana vamos a ver asma, Kawasaki y convulsiones del paciente pediátrico, ya esas clases las 2 semanas para arriba, pero voy a subir todos, que están todas las clases. Y luego la semana 3 viene el caso clínico, que esta es la primera nota de trabajo. El caso clínico va a ser en relación a la clase de síndrome diarreico agudo y deshidratación. Por lo tanto, ¿qué va a ser el caso clínico? Cálculo de suero, cálculo de gramos de sodio, potasio, de todos los electrolitos. Y como tenemos clase, no nos van a alcanzar
electiva es de manejo de TEC moderado severo en el paciente pediátrico. Ustedes se vieron TEC en adultos, y incluso casi las mismas normas, solo que en un capítulo que será el paciente pediátrico. Por tanto, la primera universidad de eso. Ya luego con clases, primera cátedra, y aquí están los contenidos ideales. Si alcanzamos a pasar todo, entraría hasta la clase de síndrome diarreico agudo, ya y manejo de alteraciones metabólicas. Antes, la semana 6, tenemos presentación de póster y boletines, y de ahí voy a pedir que hagan los grupos para hacer el sorteo de los temas. Ya les voy a mostrar también el listado de todos los temas. Pero aquí está toda la planificación y se fijan semana a semana para que la puedan revisar. No, acá nada, acá solo tampoco. Yo les voy a pasar un caso impreso y que van a tener que completar eso que lo hacen en el día de clase. Si quiero hacerlo digital, lo puedo hacer digital, se lo mando después en ese mismo momento al correo. Pero no tienen que generar un material adicional. ¿Ya? Eso, el material adicional va a ser en el boletín, en el póster y la actividad de gamificación. ¿Ya? Acá en el aula invertida no lo va a ser específicamente en el momento el desarrollo del caso que les vamos a entregar de aula invertida. Con respecto a la actividad de boletín y gamificación, acá están los temas, entonces necesito que se dividan. Tengo 11 temas. Ay, se me olvidó. Espérenme, ¿dónde para las instrucciones? Descargar. Muchas gracias. Ahí sí, para no estar mirando como loca. Sí, pero se debería dejar más mucho la diferencia, como le soluciona. No puedo. Ah, se lo voy a volver a ver. No importa. Sí, así es. Estos son los temas, son 11 temas. Nutrición parenteral, el síndrome intestino corto, megacolon congénito, meningito, que es lo mismo, solo que en algunos países se le dice meningito y acá en general hablamos de megacolon congénito, gastritis para los seres, hernia pragmática congénita, disrafias espinales, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, Coyiluche, síndrome de West, gánula de con pediatría y pancreatitis en pediatría. ¿Ya? Por sorteo. ¿Ya? Entonces necesito que sean grupos de 4 a 5 integrantes, ¿ya? Para desarrollar. Y vamos a hacer el sorteo, se pide el papelito, hacemos el sorteo y vemos el contenido. De los temas que están acá, ¿conocen varios, pocos, algunos? Si conocen los temas del póster, del boletín y gamificación. Estos temas los vamos a ver en esa actividad y no en clases. Por lo tanto, no va a haber una clase y yo les voy a hablar del tema en una clase. El aprendizaje de este tema lo van a obtener en su actividad. Es súper importante que el grupo que la haga al nivel de un estudiante de 4 años, con la evidencia científica, y que los que estamos, ¿cierto?, acá hagamos preguntas, retroalimentemos, resolvamos las dudas que puedan aparecer. Algunos estaban conmigo el primer semestre y sabían bien que los boletines, si no hacían preguntas, no salían por recreo. Porque yo estos temas me los sé, me los conozco. Si el que tiene que aprenderse estos temas son ustedes, y es la oportunidad de poder enfrentarse al tema. ¿Ya? Sí, son parte de preguntas de las evaluaciones. ¿Ya? Algunos en prueba y otros en el examen. ¿Ya? Al igual que el primer semestre, como tenemos 2 cátedras, me hizo una muy buena pregunta, hay temas que no evaluamos en la cátedra 2. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en la cátedra 2, esto es lo que evaluamos, que es lo que pasamos, pero luego pasamos más enfermedades de recién nacidos, cardiopatías, quemaduras. ¿Y esto en qué se evalúa? En el examen. ¿Ya? El examen sigue siendo de toda la materia del semestre.
mandamos un temario más agotado y se pregunta aún más estos 3 temas que no evaluamos en otra cátedra. ¿Ya? Por lo tanto, en el examen evaluamos cardiopatías, quemados y patologías del recién nacido, más preguntas de algunos boletines que también les indicamos. Ya, si bien son 11 boletines, hay algunos boletines que la patología es mucho más prevalente, entonces necesitamos que sí o sí la estudien. ¿Ya? Y por eso lo incluimos en preguntas de evaluación. Entonces, ustedes no ahora van a formar los grupos y luego vamos a hacer los sorteos en un ratito más. Al igual que el primer semestre, tienen que generar un boletín y un póster científico, con lenguaje técnico, con el mejor nivel de evidencia científica disponible. Yo espero aprender de lo que ustedes están presentando. ¿Ya? Quiero sorprenderme de lo que ustedes están exponiendo. Ustedes ya están al nivel que están en un paso de ser profesionales, por lo tanto tienen que prepararse en la búsqueda de información y en la presentación de evidencia científica. Y también espero que la actividad de gamificación sea también al nivel de un estudiante de 4º año, y ya también el primer semestre vivió una experiencia de manera similar. ¿Ya? ¿Dudas, consultas de esta primera parte? ¿Sí? ¿Cuándo se hace el sorteo? Este año, por primera vez, todos los campus van a hacer el examen nacional de enfermería. ¿Ustedes conocen el EUNACOM, el examen de los médicos para certificarse? Este año, UDLA, con todos sus campus, los estudiantes de 5º año lo van a dar. ¿Pero por qué está impuesto? Porque esa semana es muy probable que nosotros ese día, que es el miércoles 4, estemos abocados solo a esa actividad. Entonces, nosotros el martes vamos a tener nuestra clase de normal, pero si tienen clases, por ejemplo, el miércoles en la mañana no tienen nada de práctica. Pero para los niveles que tienen clase el miércoles en la mañana, es muy probable que sus clases las profes las suspendan, porque vamos a estar todas en el examen nacional. Son 125 internos que vienen a dar el examen y lo van a dar en el auditorio. Y a ustedes les va a tocar el próximo año. ¿Ya? El otro año, cuando sean internos, no, es un examen que de aquí en adelante todos los años va a repetir. Es un examen que certifica y valida su nivel de conocimiento como profesional. Es una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque es muy probable que en el mediano plazo lo exijan para postular en diferentes fuentes laborales. Entonces ustedes ya lo van a tener perdido. Y el examen nacional consta de 2 partes. Evalúan, son 130 preguntas, 65 preguntas de alternativa como del área persona mayor, adulto y niño, y otras como liderazgo y gestión. Ya incluye todo lo mismo durante toda la carrera. Por eso sale ahí en nuestra planificación. ¿Ya? Porque ese miércoles 4 de noviembre en la mañana, el equipo de profes va a estar dedicado específicamente a esta actividad. Y el otro año les va a tocar a ustedes también, muy probablemente en esa fecha. El examen nacional lo organiza la CHIEN con DEMRE, como la PAES, como la BCU. Ya llegan los facsímiles en valijas con candado, es contra carnet de identidad, es un validador del DEMRE, ¿ya? Pero nosotros estamos gestionando toda la logística para que esto pueda funcionar. ¿Ya? De eso se trata eso, pero nosotros vamos a tener nuestra clase el martes de manera normal, ¿ya? Porque el miércoles 4 es eso. Ya. No, ni lo uno ni lo otro. Es una evaluación, pero lo que entrega como resultado personal a usted, a nosotros no nos llegan los resultados, yo creo que la PAES, se comunican al correo con usted, es una estratificación del nivel de dominio cognitivo como básico, intermedio o avanzado de todo lo aprendido durante la clase. Es para usted. Entonces, es una retroalimentación que usted le sirve para darse cuenta en qué a lo mejor debe mejorar, en qué aspectos está bien. A nosotros como universidad solo nos llega el resultado final, donde nos dicen tanto porcentaje de estudiantes están en este nivel, en este otro nivel y en este nivel. ¿Ya? Entonces, es retroalimentación para ustedes. Nosotros no nos llega nada de eso y no tiene una nota, no tiene tampoco un porcentaje, sino que le dicen por área en qué grado de dominio quedó. ¿Ya? Así se da ese resultado. Ya, vamos a partir entonces con la primera clase que se llamaba, ¿cierto?, como un poquito de hablar de cómo la pediatría ha ido cambiando en los últimos años en la salud pública.
Nosotros cuando hablamos de pediatría sabemos que se incluye todas estas etapas del curso de vida. Recién nacido, lactante, preescolar, escolar y adolescente. Y yo creo que ustedes con el primer semestre se dieron cuenta de que hay cambios importantes en cada una de estas etapas y que marcan la diferencia en la presentación también de las patologías, ¿ya? Y junto con ello, es importante comprender que cada uno de estos pequeños subgrupos etarios tiene patologías que son propias de cada etapa, ¿ya? Supongamos que tenemos un recién nacido, que nace prematuro, es decir, nació antes de las 40 semanas de gestación, que es el ideal, y es un prematuro de 33 semanas, prematuro moderado, y que nació y tuvo una complicación muy común de los prematuros que se llama enterocolitis necrotizante, que como su nombre lo dice, es la necrosis del intestino, ¿ya? Y esto lo llevó a tener una resección de 20 centímetros de su intestino, es decir, cortaron 20 centímetros de intestino necrótico, hicieron una anastomosis terminal, unieron estas dos zonas, y el paciente recién nacido prematuro de 33 semanas quedó hospitalizado, ¿ya? Traten de imaginarse y visualizar una guagua chica que pese 1 kilo 200 con suerte, que lo operaron la guagua y le sacaron 20 centímetros de intestino. ¿Cómo serán los cuidados de enfermería que tenemos que aplicar a ese paciente? Bastante. ¿Ya? Ese paciente en Chile hoy en día es muy probable que tenga un buen pronóstico, que se salve, que sobreviva, que siga creciendo. Pero muy probable que ese recién nacido que tuvo esa complicación en el periodo de lactancia no pueda alimentarse de manera tan normal como una guagua normal, que tenga que tener ciertas adecuaciones. Por lo tanto, esta patología nos va a llevar a tener complicaciones en el resto de las etapas de su vida, ¿ya? Y por eso es importante entender esto, que tenemos que continuar el ciclo vital y que finalmente esta pediatría del intrahospitalario, el objetivo que tiene es que este paciente quede en las mejores condiciones posibles. Otra cosa importante a considerar es que en los últimos años existió un cambio de la incorporación de la edad pediátrica. Con la pandemia aprendimos muchas cosas, ¿ya? Y una de las cosas que se aprendió de la pandemia en relación a la atención pediátrica es que hablar de niños hasta los 15 años, que era lo habitual, nos quedábamos cortos, ¿ya? Porque antes de la pandemia, en los servicios de hospitalización pediátrica, se podían hospitalizar niños que tenían hasta 14 años, 11 meses, 29 días. Es decir, cumplía 15 años y se iba a un servicio de adulto. Imagínense un adolescente, 15 años recién cumplido, que acaba de tener un brote psicótico y le diagnosticaron recién una esquizofrenia. ¿Parece justo hospitalizar a ese niño en un servicio de puros adultos, teniendo recién 15 años? ¿Ya? Entonces, luego de la pandemia se analizaron distintas situaciones y además que tenemos en la población pediátrica un porcentaje no menor de niños en condiciones especiales, niños naneas, ¿ya? Que a veces tienen 17 años, 18 años, 20 años y tienen necesidades de alimentación, de oxigenación, de cambio de posiciones, y se cambió la edad límite, ¿ya? Y esto incluye hoy en día que se pueden hospitalizar en establecimientos con unidades pediátricas adaptadas adolescentes que tengan hasta los 18 años, 11 meses, 29 días, es decir, hasta que cumplan los 19 años. Esto es un cambio en la ley que es progresivo, que no se puede implementar en todas partes, porque lógicamente también un adolescente de 18 años no lo podemos mezclar con un niño de 10, que tiene un desarrollo plural y que no lo tiene. Pero sí se ha adaptado en aquello un espacio físico donde me permite tenerlo en una habitación individual, pero que lo atienda un equipo con mirada pediátrica, ¿ya? Lógicamente, si tenemos una sala común, no podemos meterlos a todos allí, ya por este tema principalmente de la privacidad y la intimidad. Pero sí se alarga esta edad de ingreso a la población pediátrica, pensando también en estos niños con necesidades especiales en la atención de salud. Cuando yo trabajé en la UCI pediátrica teníamos un paciente, el Amaro Rojas, nació con parálisis cerebral. Estuvo con nosotros hospitalizado durante toda su vida. Y cuando cumplió 15 años, estábamos nosotros y decíamos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Tenía bigote y vello púbico y pelo en todas las partes de su cuerpo. Pero traqueostomizado, gastrostomizado, ventilador dependiente, ¿ya? O sea, no era un paciente adulto. Y lo trasladaron a un servicio adulto. 2 días después, el Amaro del servicio adulto lo único que hacía era llorar. Llorar y llorar y llorar.
porque él durante toda su vida estaba acostumbrado a estar en neumonía pediátrica, donde hay un hospital de guagua, donde hay un hospital en todos lados, donde conocía las voces de las enfermeras que lo atendían, el tacto de la enfermera que lo atendía, eso fue un servicio de amor. ¿Ya? Por lo tanto, hay situaciones especiales como esa que ameritan y que justifican el cambio que se hace en esta ley. Pero lógicamente, esto tiene que estar acompañado de espacios físicos que permitan hacerlo. Si yo soy mamá y, por ejemplo, pensar que yo tengo hijos, el Damián tiene 16 años, para mí todavía va a ser cabro chico. Pero también si mi hijo tiene ahora 11 y lo hospitalizan con uno de 18, también me parece raro, ¿cierto? Si están en una misma sala, entonces hay que resguardar los espacios para que eso pueda ocurrir. Esto ustedes lo conocen, esto ustedes lo saben, ahora es, siendo ya casi interno a punto de ser profesionales, cómo contribuyo, ¿cierto?, en esta reflexión de que estamos en un país que está totalmente envejecido. Y aquí tenemos una figura poblacional, porque ya no le podemos decir pirámide, ¿cierto? Sería mentir, porque no es una pirámide, pero en esta figura poblacional actual del 2025, con 19 millones de chilenos, casi 20, la proporción de menores de 15 años es escasa, bajita. Y compárenlo con las personas de 60 años y más. Y ya tenemos esta cuarta edad. Miren los porcentajes que comenzaron a aparecer de personas de más de 90 años. Es decir, tenemos un cambio demográfico. Ahora, la reflexión es, ¿qué hacemos como país para que estos pocos niños que tenemos estén sanos, no enfermen, nazcan más niños? ¿Ya? El que nazcan más niños es difícil, porque hay pocas leyes de protección a la maternidad, a la crianza. Pero los niños que tenemos, tratar de cuidarlo al máximo. Yo partía dándole el ejemplo de la vacunación contra el virus respiratorio sincicial, enfocada a eso. Específicamente a que las guaguas no se mueran por una enfermedad totalmente evitable. Lo mismo pasó con el cambio de vacunación de la meningitis meningocócica. Lo mismo, ya, misma situación. Ahora, como país estamos viviendo un problema importante de salud pública, el ANTA. ¿Han escuchado las noticias en las redes sociales? En esta fecha, ¿quién le daba ANTA? Nadie. Si el ANTA es de verano, cuando uno va de vacaciones al sur. Y ahora el ratón anda por todo Chile y estamos en pleno invierno y hay gente que se está muriendo. Y se han muerto personas jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, seguro que rápidamente algunos expertos en laboratorio van a tratar de idear una vacuna, porque hasta ahora no hay vacuna conocida para prevenir el ANTA, y es una enfermedad totalmente letal. Uno se contagia de ANTA y no se muere. No existe otra. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que pensar estas políticas públicas. Y si se fijan las proyecciones en relación, ¿cierto?, a lo que se nos viene en el futuro, sabemos que son bastante poco beneficiosas con respecto a la población de 0 a 14 años, que va disminuyendo. Y sabemos que si disminuyen los niños, vamos a tener menos población después que sea trabajadora o productiva, y tenemos un país que envejece, ¿cierto?, y que se dedican especialmente a atenciones a este grupo. Esta semana también hubo un hecho de salud pública importante. La ministra anunció que todos los cánceres ahora son GES. No solamente los cánceres que teníamos incluidos, sino que ahora todos. Lo que es súper bueno, ¿ya? Lógicamente sabemos que el GES tiene límites, que no todo es gratuito, que no todo se puede hacer, pero le da un soporte, sobre todo pensando en los cánceres en la edad pediátrica, ¿ya? Cuando veamos la clase de oncología nos vamos a dar cuenta que ser niño y tener cáncer es un porque casi todos los centros oncológicos pediátricos, ¿dónde están? En la región metropolitana. Y si un niño le da cáncer en Arica o en Punta Arenas, se tiene que trasladar con su familia o con su mamá o su cuidador a Santiago. Entonces imagínense lo que eso implica para la mamá, que tiene que dejar a otros hijos, si es que lo tiene, hay casas de acogida acá en Santiago. ¿Han escuchado hablar de la Fundación de Nuestros Hijos? Es una fundación que, sin fines de lucro, privada, que lo que hace es dar principalmente alojamiento a estas familias de niños y su cuidador principal que vienen de otra región a tratar su cáncer acá en Santiago. Un tratamiento de cáncer, de la leucemia, que es la principal patología oncológica pediátrica, puede demorarse 1 año, 1 año y medio. Y todo ese tiempo tienen que estar aquí residiendo en Santiago. ¿Qué bolsillo resiste eso? Ninguno. Y ahí esta fundación tiene casas de acogida donde se puede quedar la mamá mientras el niño recibe el tratamiento. ¿Ya? Entonces, qué bueno que se incorpore el cáncer, pero lamentablemente tenemos estas restricciones estructurales que no me puedo tratar el cáncer donde vive. Y aquí tenemos otra estadística que también es súper importante porque, como dice ahí,
proporción de la población que pertenece al grupo etario de 0 a 9 años. Y más que el número, fijémonos cómo ha disminuido exponencialmente con el correr de los años. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez tenemos menos proporción de niños, ¿cierto? Y este grupo de 0 a 9 años ha visto también impactado. Y es por eso entonces es importante que estos pocos niños que tengamos lo tengamos la mejor calidad de atención de salud posible. ¿Ya? Y aquí compara cómo la proporción de los menores de 15 en azul, cómo ha disminuido y cómo ha aumentado las de 65 y más años. ¿Ya? Es abismante la diferencia que tenemos. Lógicamente, así como pregunta de las MICE, ¿quiero la pregunta de las MICE? Sí, sobre todo los días de almuerzo hemos conversado las preguntas de las MICE. ¿Cierto? Pobres MICE que no estaban tan preparados. ¿Cierto? Ustedes estarían preparados para responder estas preguntas. ¿Cómo mejoraría la natalidad de este país? ¿Cierto? Y ahí hay que repensar las leyes. Ya, y como hablaba hace unos minutos atrás, nuestro país, si bien tiene hartas más cosas que otros países, Chile tenemos un postnatal extendido hasta 6 meses. En otros países como Brasil sigue siendo de 3 meses. Imagínense dejar una guagua de 3 meses. Si ya de 6 meses chica, imagínense de 3 meses. Si tenemos buenas cosas, todavía hay que avanzar mucho más. ¿Ya? ¿Para qué? Para proteger a esta población infantil. Cosas que ustedes ya saben, ¿cierto? Envejecimiento de la población, disminución de la natalidad, disminución de la tasa global de fecundidad por debajo de la tasa de reemplazo, disminución también de la mortalidad infantil, eso es bueno, ¿ya? Porque mueren pocos niños, muy pocos, porque tenemos un muy buen sistema de salud integrado desde la atención primaria, la secundaria y la terciaria. Hace 50 años atrás, los niños se morían deshidratados por diarrea. A eso no lo curan. Hoy en día eso no pasa. ¿Por qué? Porque consultan rápidamente al CESFAM, rápidamente del CESFAM le dan sala de rehidratación oral, dejan recontrol cada 24 horas, van viendo cómo va la cosa y si ven que no mejora, se van al tiro al servicio de urgencia. Mejora el saneamiento ambiental, mejoran las vacunas, todo. ¿Ya? Por lo tanto, la mortalidad que tenemos hoy en día son por otras causas. Una, cáncer, y la segunda, traumatismo. ¿Ya? Por causas externas. Hoy en día mueren muchos niños por accidentes automovilísticos. Entonces ahí hay que darle, ¿cierto?, la educación. Los niños, ¿hasta qué edad tienen que ir sentados atrás? ¿Hasta qué peso tienen que usar el alzador? ¿Cuánto pueden pasar adelante? ¿Ya? Son cosas que hay que educarnos. Porque hoy en día 10 y el 11 pueden sentarse. y yo sigo viendo como guaguas van sentadas en las faldas de las mamás y las siento poquito. ¿Ya? Y eso es un extremo, pero hay otro extremo, los scooters. Los scooters del mundo. Mamá con niño subida los dos en un scooter. ¿Cierto? Se arriesga un accidente y que ese niño salga volando y se caiga, se pegue en la cabeza, es importante. Entonces, tenemos que el aumento de los ingresos hospitalarios por estas causas externas y la mortalidad también se asocia mucho a eso. Y también ustedes saben que tenemos un aumento en la expectativa de nacer. ¿Qué ocurre también desde el punto de vista de salud? Sabemos que tenemos mayores enfermedades crónicas no transmisibles, lo que no quedan excepto los niños. Hoy en día tenemos muchos más niños asmáticos, con rinitis alérgica, con alergias alimentarias, que entran a este grupo de enfermedades crónicas. Y casi es un desafío para la pediatría poder entender su manejo y darle, ¿cierto?, todo lo necesario para que puedan mantenerse estables dentro de sus condiciones. ¿Ya? Así que eso también es un cambio importante que tenemos dentro de los usuarios pediátricos. Cada día también tenemos más niños asmáticos. Y al igual que todas las enfermedades, no es que haya más asmáticos, sino que se diagnostican más que antes. Tenemos más recursos para poder hacerlo. ¿Qué hechos han mejorado la salud pediátrica? ¿Cierto? Hemos conversado durante el primer semestre sobre todo esto que tiene que ver con las determinantes sociales, el esquema de vacunación, sin duda. Ya tenemos una gran cantidad de enfermedades que se previenen por la vacunación. Y desde el punto de vista intrahospitalario, nosotros tenemos un súper buen indicador, porque casi el 100% de los partos es atendido por un profesional, no necesariamente una institución, porque hay muchas familias hoy en día que eligen tener partos en domicilio, pero los partos en domicilio tienen una matrona, tienen al especialista, ¿ya? Por lo tanto, rápidamente se puede atender cualquier complicación que pueda aparecer. Y también, a nivel de atención primaria, como veíamos, tenemos esta red integrada que hace que rápidamente, frente a alguna condición respiratoria, digestiva, los niños puedan consultar de manera rápida atención secundaria y terciaria. Y me quiero detener en esto.
¿ya? Porque en las muertes de pacientes pediátricos, esto es obligatorio, que se tiene que auditar la ficha clínica del paciente pediátrico que fallece, para poder identificar si existe algo externo, que no sea una enfermedad o que requiera a lo mejor alguna autopsia especial, algún estudio, para determinar algún tipo de complicación que pudiese, ¿cierto?, estar asociada a esta muerte. ¿Sí? ¿Dónde? Control niño sano. Y una línea de tiempo muy humilde, pero con picos súper importantes en pediatría, y que quiero que vean que durante, digamos, los últimos años, las últimas décadas, se han hecho muchas cosas para los usuarios pediátricos. Fíjense que en el 37 comenzó la distribución gratuita de leche a los menores de 2 años. ¿Cuál era el principal problema en esa época? La desnutrición. Y necesitábamos que los niños no murieran por desnutrición. Luego del 42 se crea la Dirección General de Protección de la Infancia y de Adolescencia, es decir, ya se piensa que los pacientes pediátricos hay que tener un departamento que piense en ellos, que vele por sus derechos, que se preocupe por sus necesidades. Ya esto partió en la década del 40. En el 65, política de regulación de la fertilidad, porque hay muchos nacimientos, entonces comienza el control, ¿cierto?, principalmente a través de distintos métodos, dispositivos anticonceptivos. En el 78 parte el Plan Nacional de Inmunizaciones, con solo estas vacunas, difteria, coqueluche, tétanos, poliomielitis, tuberculosis y sarampión, que ahora es una mínima parte del gran esquema, ¿cierto?, de vacunación que tenemos. En el 2004 nos damos un gran salto histórico, pero en el 2004 parte la incorporación de las primeras patologías, ¿qué es? En el 2008 se crea el Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia en Chile, Crece Contigo. Esto viene de un cambio súper importante. Yo aquí en el 2008 estaba recién salida de la universidad, trabajando ya. Y cuando esto se comenzó a incorporar, para los que trabajábamos no nos gustó, porque el cambio de Chile Crece Contigo empezó el acompañamiento 24 horas de los familiares. Antes era súper cruel. Y las guaguas tenían visita 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Las mamás los podían ir a ver de 11 a 12 y de 4 a 5. Miren, qué cruel. Ahora que soy mamá lo pienso. Pero en ese momento que yo trabajaba allá, esa hora de visita para nosotros era, ¡ay, qué fome, ya está la mamá acá! Y cuando se iban los papás era, ¡ay, qué bien, ya se fueron! Dejaron de molestar. ¿Ya? Y más o menos esa es la visión que tenía. Y cuando partió el Chile Crece Contigo, se habla de los derechos y deberes del niño hospitalizado, de su familia, del acompañamiento familiar, y fue una transición que cuesta. Pero hoy en día lo pienso y miro para atrás y digo, oye, que cruel era antes el sistema, porque las guaguas pasaban toda la noche solas. Era imposible que una enfermera y 3 técnicos para 24 pacientes pudiésemos, ¿cierto?, satisfacer las necesidades de apego que esa guaguita necesita. Y que está súper comprobado que ayuda a su recuperación. ¿Ya? Por lo tanto, esto no hace un cambio. Este sistema incluye esta mirada integral, humanizada de la atención. Luego, en 2017, viene la ley SANA. Esta ley está enfocada para que los padres que tienen hijos gravemente enfermos puedan tener también un respaldo, un sustento. Imagínense esta misma guagua prematura que yo les comento, con enterocolitis neurotizante, que está hospitalizada los primeros 2 años de su vida. ¿Qué pasa con la fuente laboral de la mamá o el papá? La pierden. Tienen que elegir, o cuidan la guagua o trabajan. ¿Qué pasa con el resto de la familia? Por lo tanto, muchas veces las personas eran desvinculadas de su trabajo y esta ley SANA viene a aportar desde el punto de vista administrativo, a que se puedan tener licencia los padres cuando tienen niños gravemente enfermos, ¿ya? Que se les pueda dar un soporte, un sostén, porque lógicamente necesitan recursos para que este niño también pueda mejorar. Y uno de los últimos hitos, el 2024, comienza la primera vacunación, ¿cierto?, contra el virus RS, este anticuerpo monoclonal, el Nirsevimab, y que se ha visto que es totalmente exitoso. En Latinoamérica somos los únicos países que lo tenemos, el único. Y los otros países ya están replicando, ¿ya? Quien creó la vacuna es un equipo que está dirigido por un chileno, ¿ya? Por eso acá partió y ya llevamos 2 años totalmente exitosos, donde no tenemos ninguna muerte por pacientes por virus respiratorio sincicial, que antes eran muchos. ¿Y quiénes se morían? Lactantes menores de 1 año. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una súper buena implementación de política pública. The Lancet, una revista, ¿cierto?, de publicación y divulgación científica
muy prestigiosas hablan específicamente de estos resultados, ¿ya? Y ahí hay un extracto, fíjense, de cómo cambia. Mortalidad cero, segundo año consecutivo. Impacto hospitalario, reducción del 62% de las hospitalizaciones. Esto es pura plata que se ahorra. Y reducción de un 45% de la habilitación de camas críticas pediátricas. ¿Ya? Por lo tanto, si se fijan, el impacto, más allá de salvar guaguas, tiene un impacto económico súper importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no utilizamos camas críticas, ¿cierto? Se redujo el gasto hospitalario y logramos entonces que ningún lactante falleciera. Yo tengo recuerdos, pero de campañas de invierno téricas, terribles, horrorosas, donde no alcanzaba a salir una guagua y había otra esperando un ventilador mecánico, ¿ya? Por lo tanto, el DRS, cuando afecta a un lactante menor, es súper complicado el manejo y, como vemos, lo puede llevar incluso a la muerte. Eso también lo sabemos, ¿cierto? Cómo la mortalidad, la natalidad ha ido disminuyendo de manera tan intensa que impacta a nuestra población y se piensa, se conversa estas diferentes medidas que se pueden implementar. ¿Ya? No me importan los números, pero guarden en su mente estos histogramas, esta gráfica, cómo va disminuyendo y cómo disminuye el número de nacidos vivos, ¿cierto?, inscritos en nuestro país. Por lo tanto, más lo tenemos que cuidar. Este sí me interesa, porque ha disminuido la natalidad, ha disminuido la mortalidad, pero también ha aumentado el porcentaje de recién nacidos prematuros en nuestro país. Lo que implica que, si bien tenemos más prematuros que salvamos, tenemos más guaguitas que pueden tener complicaciones y que requieren asistencia médica o asistencia clínica, ¿ya? Muchos prematuros nacen tan antes que no tienen desarrollo pulmonar y desarrollan enfermedad de membrana hialina y quedan oxígeno dependientes. Y eso implica que tienen que quedar con uso de oxígeno en sus casas o ventiladores no invasivos en sus casas, lo que requiere cuidados también especiales. ¿Ya? Por lo tanto, considerar esto importante. Los menores de 32 no son tanto, pero fíjense en los que nacen con prematura moderado, entre 32 y 36 semanas, como sea disparado. Y eso tiene una relación directa también con la salud materna. ¿Por qué tenemos más prematuros? Porque tenemos embarazos más tardíos, porque tenemos madres con patologías crónicas asociadas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una proporción mayor de guaguas prematuras. Y esto implica mayores patologías, nuevas patologías diferentes que hay que manejar en cada caso en particular, también con una visión súper integral. Y la mortalidad. ¿Qué decíamos? La mortalidad ha disminuido, pero ha aumentado la mortalidad por causas externas. Ya no se mueren las guaguas por infecciones, sino que se mueren específicamente por cánceres, como veíamos, o por estas causas externas. ¿Ya? Veamos esta gráfica también, que nos muestra específicamente, aquí tenemos distintas tasas de mortalidad. TMI, tasa de mortalidad infantil, que es la tasa de mortalidad general. Tenemos también la tasa de mortalidad que ocurre en el periodo de recién nacido, neonatal, que es TMN, ¿ya? Pero veamos la azul, que es la que nos importa. Y fíjense que del 90 en adelante ha ido disminuyendo y manteniéndose. Nos pegamos una buena disminución en esa década, principalmente por todas las medidas que hablábamos, saneamiento ambiental y vacunaciones. ¿Ya? Pero fíjense que la tasa de mortalidad neonatal, esta roja, se ha mantenido, no ha bajado tanto, porque son las guaguitas recién nacidas que fallecen. Y como veíamos, tenemos mucho prematuro, mucha condición materna que genera transmisión de enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, eso se ha mantenido allí también, y es algo que debemos hacernos cargo desde el punto de vista de salud pública, teniendo, por ejemplo, que todas las maternidades tengan una neonatología de una alta capacidad resolutiva. Hace algunos 10 años atrás había una clínica que hoy existe, no sé si la conocerán, una clínica que se llama Juan Pablo II, que queda en Santa Rosa, que principalmente es una clínica como de maternidad, y que hacía muchos partos, pero no tenían UCI neonatal. Y pasaba que nacían a veces guaguitas tan complicadas que no podían atenderlas, las tenían que trasladar a otro centro hospitalario. Y una guagua prematura, como una bomba de tiempo, no la pudo trasladar. Por lo tanto, desde ese momento que se vio que existen estas problemáticas, también se exige que donde vayan a nacer una guagua tenga una red integrada que pueda tener una UCI de alta complejidad si la guagua la requiere, ¿ya?
¿ya? Para que no tengamos estas problemáticas que se pueden presentar. Causas de mortalidad en los niños, ¿ya? Y como veíamos, esta han ido cambiando, se mantienen algunas que son las más importantes. Por décadas se ha mantenido como principal causa de mortalidad afecciones del periodo perinatal, es decir, guaguas que nacen con condiciones que tienen patologías congénitas graves, por ejemplo, cardiopatías. Por ejemplo, la otra que es bastante frecuente, que pueden tener hernias diafragmáticas, ¿ya? Donde el pulmón está comprometido. Y que esto genera que las tienen que operar varias veces, que no quedan tan bien, ya por lo tanto sigue siendo esto uno de los principales motivos. Le sigue, ¿cierto?, traumatismo, envenenamiento u otras consecuencias de causas externas. Siguen siendo causas de mortalidad importantes, sobre todo en el grupo, ¿cierto?, de 1 a 4 años. Traumatismos como los que hablábamos. Yo siempre les cuento la historia de mi Gaspi, cuando él me preguntó, mamá, ¿cuántas vidas tengo yo? Solo una, no es como los videojuegos. Tú te mueres y te mueres. Él juraba que si hacía algo, se tiraba por el techo, tenía más de una vida. ¿Cierto? Porque hoy en día los niños desde muy chicos están expuestos a un mundo de fantasía. ¿Qué creen que tienen más de una vida? ¿Ya? Hoy en día las condiciones habitacionales son distintas. O sea, tremendo el caso, ¿cierto? Más allá del juicio valórico que cada uno puede hacer de esta niña que cayó del piso del departamento de su papá, ¿cierto? O sea, terrible. Y eso es una realidad, porque muchos niños viven en departamentos. Y muchos niños viven en departamentos con mallas, sin mallas, lo que sea, pero ocurren accidentes. Que antes no ocurría, porque antes casi todas las casas eran más de un piso. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos ese tipo de traumatismo. Envenenamientos, ¿ya? Ya los niños no se envenenan con el cloro, porque ya no tenemos botellas de cloro, nos compramos cloro por medio litro. Tenemos cloro envasado, pero se envenenan con los Crescencio, con los slimes, con todas estas cosas. Ahora hay unas masitas que mi hijo me suplica que yo le compre y le digo que no, que trae agentes cancerígenos, que mandó un video de TikTok, ¿cierto? Y que son puros químicos, los cuiches, ese mismo. Y se los comen, se los tragan, y con eso los niños. Y yo le dije, se lo mandó un video, pero no me creen ni sentarse, pero no, muy segura de ¿ya? Entonces los niños se envenenan. Por ejemplo, ahora hay mucho más intoxicaciones por fármacos, porque las personas, los adultos, estamos más enfermos y en las casas hay más fármacos disponibles. ¿Ya? Por lo tanto, existe también una causa de mortalidad, ¿cierto? O de ingreso y ingreso hospitalario. Le sigue también como causa importante malformaciones congénitas, deformidades o anomalías cromosómicas. ¿Ya? Y se ubican aquí parte importante como causa de mortalidad entre el 1 y los 4 años, los tumores, cánceres, que también se vuelven relevantes en los 5 a 9 años. ¿Ya? Por lo tanto, esas son como las principales causas de mortalidad. Y por eso entonces es súper importante que si yo me dedico, ¿cierto?, a ser enfermera o enfermero, conozca estas principales causas, cómo detectarlas a tiempo. Podría yo no dedicarme a la pediatría, podría yo dedicarme a la APS. Si soy enfermera de APS o enfermera de APS, voy a ver a todo el ciclo vital. Yo indistintamente veo niño, adulto, persona mayor. Por lo tanto, si llega un niño con hematomas, con equimosis, con palidez, con baja de peso, tengo que pensar en una patología oncológica. Y debo entonces activar la red, derivarlo, ¿ya? Porque el tiempo en este tipo de situaciones es solo para que pueda recibir el tratamiento también de manera adecuada. Y aquí, en este gráfico, vemos específicamente las causas de hospitalización de los niños menores de 1 año. Esos son los que más se hospitalizan, ¿ya? En los otros hay datos también, pero son los que más se hospitalizan. Y fíjense que aquí sigue siendo importante en el periodo recién nacido esta condición llamada ictericia neonatal o la hiperbilirubinemia. Sigue siendo también frecuente patologías respiratorias, la bronquiolitis. ¿Ya? Cuando veamos la clase respiratoria, vamos a ver que la bronquiolitis es el primer cuadro obstructivo de una guagua. Cuando lo presenta por primera vez se llama bronquiolitis. Y luego cuando se repite se llama síndrome bronquial obstructivo o SB. ¿Ya? Patologías respiratorias que son las más frecuentes también. ¿Ya? Así que siguen siendo importantes, todas ellas tienen vacunación, pero sabemos que igualmente se pueden contagiar por las cepas diferentes que se presentan. En los niños de 5 a 9 años, ¿cuáles son las causas de hospitalización? La resección o la midelectomía, ¿cierto? La resección de amígdalas o adenoides, la operación de fimosis o parafimosis, ¿ya? Y apendicitis también. Vamos a ver en la clase de apendicitis, que en pediatría cambia un poco, ¿ya?
En adulto, el adulto le dice que justo le duele ahí el lado derecho de la zona inguinal. Es más fácil de entender. En cambio, un niño, ¿qué le dice? Me duele la guata. Y cuando a un niño le duele la guata, ¿cuáles son todos los posibles motivos por qué le puede doler la guata? Todos. Hasta que tiene un pedito atravesado y que no quiere ir al colegio. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces el diagnóstico de apendicitis en niños se retrasa y se complica peritonitis porque es muy difícil poder hacer la evaluación. Si usted es adulto y le hacen en Blomberg, SOA, todos los signos, usted se queda quieto y lo hace bien. A un niño que le ha puesto en la camilla y le dijo que le duele la guata, me duele aquí, ¿no le duele? En todo el dedo. Y en todo el lado siente resistencia. Por lo tanto, esos signos que veíamos, ¿cierto? Que evaluamos en un adulto, en un paciente pediátrico, es mucho más difícil. ¿Ya? Y ocurre mucho que el paciente pediátrico con apendicitis evoluciona a peritonitis, principalmente por esta demora en la consulta. Cosas importantes de la hospitalización pediátrica. Y quiero que veamos estas dos fotografías. ¿Ya? La hospitalización de un niño siempre es una crisis. Siempre. Porque el niño lo sacamos de su entorno. Los niños en su vida diaria todo el día andan corriendo para allá y para acá, con zapatos, jugando. Para ellos la luz del día es sinónimo de levantarse y de hacer actividad física. Y cuando cae la noche, ¿cierto? Y caen un palo en la cabeza para que se vayan a dormir. Porque siempre están activos. Imagínense un niño en esa condición en un hospital, con la baranda arriba de la cama o de la cuna, donde no se puede mover ni puede caminar. ¿Es fácil de comprender? Nada más. ¿Ya? Entonces siempre es una crisis. No puede estar con sus papás, no puede estar con sus objetos de preferencia, no puede hacer las cosas que le gustan. ¿Ya? Así que es muy relevante que esto lo consideremos y que la hospitalización, como dice ahí, del paciente pediátrico es muy diferente a la del adulto. Tenemos que adaptar este entorno para este niño y poder cumplir con todas sus necesidades. ¿Ya? Como vemos acá, se puede vulnerar la lactancia materna. Hoy en día menos, porque hay acompañamiento 24 horas. Pero ¿qué pasa si el niño está hospitalizado por algo grave, con sonda y no se puede alimentar por vía oral? ¿Cierto? ¿Qué pasa si la mamá está tan estresada y nada le ha dado contención, ¿cierto? Y eso afecta la producción láctea. Por lo tanto, siempre hay que proveer la lactancia materna. Hay que considerar que no se vulneren aspectos afectivos como la separación parental. Todo muy en un hospital, y una de las prohibiciones principales del hospital, no puede tener teléfono celular. ¿Cierto? Si usted tiene teléfono celular, usted se hace responsable si se pierde. Y no puede enchufarlo tampoco en el enchufe del hospital porque descalibra los equipos. No sé, un montón de obstáculos. Pero casi que los niños tienen que estar incomunicados. ¿Ya? Por lo tanto, es importante considerar eso. Angustia por la incomprensión del proceso intrahospitalario. Cuando entregamos turno, en general hay una ley que habla de eso, pero no siempre se cumple, ¿cierto? Hoy en día existe más precaución, que sobre todo cuando entregamos turno en unidades pediátricas nunca deberíamos entregar turno al lado de la cama del niño. Porque todo el rato que hacemos, hablamos de cosas del niño. No, me costó mucho pensar, lo que la pierna súper mala, que no sé por qué tiene la pierna tan mala. Y el niño lo único que piensa es, tengo algo malo, tengo él y las tengo mal, ¿cierto? Y piensa que algo grave le puede ocurrir. Por lo tanto, el lenguaje también debe moderarse cuando nos presentemos con los niños. Y, lógicamente, limitación de la actividad física. Claramente en esta foto este niño se ve gravemente enfermo. Este no se ve gravemente enfermo. Podemos entonces decirle quédate en tu cama, tranquilo, sin moverte, sin salir a ninguna parte. No, complicado. ¿Ya? Por lo tanto, estas son cosas que debemos pensar y adaptar y que también los servicios hospitalarios se han ido haciendo cargo, adaptando específicamente los lugares para que los niños se puedan hospitalizar. ¿Ya? Como les decía, el aumento de las enfermedades crónicas en los niños. Hoy en día tenemos más enfermedades con inmunodeficiencias, trastornos metabólicos o enfermedades autoinmunes, lo que ha hecho que tengamos que desarrollar especialidades también en atención. Lógicamente, esto ha ido de la mano con una mayor tecnificación de las unidades. ¿No? Por ejemplo, la UCI pediátrica cada vez tienen más tecnología para poder atender a los pacientes y tienen una mortalidad bastante bajita, porque lógicamente esta tecnología y un equipo preparado nos ayuda para eso. Y como yo les decía, con el Chile Crece Contigo, comienza este acompañamiento continuo durante la hospitalización. Esto lógicamente, como yo les decía, no fue simple, hubo que tener implementación. En este hospital donde yo trabajaba, el Félix Bull, un hospital público, en una sala como esta, imagínense 20 camas metidas acá.
por todos lados, por todos. Unita y cama, de todos los colores. Y lo único que había para que la mamá lo acompañara, la mamá, porque siempre también las visitas han sido medias, ¿cierto?, abocadas al rol de la madre que cuida, una pura silla. Una silla como esa, sin el apoyabrazo. ¿Qué les parece esa silla para que una mamá esté 24 horas del día ahí? Y no más, ni un día. Que no comen, que no tienen un baño, que no tienen una ducha, que no se cambien de ropa. Y eso influye, porque la guagua la dan de alta, mejorada, ¿y quién se enfermó? La mamá. ¿Y quién la va a cuidar? La mamá enferma. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que con todo esto que ha sido transitorio, se han ido también mejorando estas condiciones estructurales, entendiendo que es necesario que los espacios físicos den cabida para una hospitalización conjunta, para que realmente la madre pueda hacer un aporte y el niño se pueda mejorar en compañía de su mamá. Aquí tenemos una foto muy real. De acuerdo al reglamento de IAS en un hospital, ¿qué distancia debe haber entre una unidad de un paciente y otra? 1 metro como mínimo. ¿Se cumple? Nada que se cumple, porque la unidad del paciente terminó en la bomba y el atril, y en el monitor. No hay ni 10 o 20 centímetros. ¿Ya? Entonces, una unidad pediátrica no es pegar monos bonitos en el muro. Eso es lo de menos. Una unidad pediátrica, por ejemplo, esas camas, ¿qué le parecen esas camas? Son las mismas del paciente adulto. Que las camas sean al porte o al tamaño de un niño. Y a mí me tocó muchas veces trabajar con estas camas y que las guaguas lloraban, se daban vuelta y metían la cabeza entre la baranda y si uno no iba a ver a tiempo, la guagua estaba casi asfixiada. ¿Ya? Porque no son camas pensadas en niños, son camas pensadas en pacientes adultos. ¿Ya? Entonces, estas disposiciones estructurales tienen que ver con que la hospitalización sea una experiencia donde se pueda favorecer, ¿cierto?, un trato humanizado para el niño, para su mamá, para la familia. De manera que la recuperación sea mejor. Como dijimos, sí o sí va a ser un evento crítico, estresante. Pero lógicamente hay otros factores que también contribuyen. Uno tiende a creer que entre más chica es la guagua, menos entiende, menos se da cuenta. Ya, es decir, una guagua de 2 meses que casi que duerme todo el día, no se va a dar cuenta que no está con la mamá, no se va a dar cuenta que otra persona le está atendiendo. Pero no, ¿ya? La edad, el sexo y el desarrollo cognitivo influyen mucho. Entre más entendimiento tiene de lo que ocurre, más estrés puede tener. Y por eso es importante hablarles claro. Si le voy a pinchar y me pregunta si le va a doler, ¿qué le tengo que decir? Que sí, que le va a doler. Pero que es un dolor tolerable, que si me ayuda es probable que lo podamos hacer a la primera vez. ¿Y qué pasa si yo pierdo la confianza de un niño? No me cree más y no me da acceso a que yo le haga ningún procedimiento. ¿Ya? Entonces con los niños hay que ser reales. Si te va a doler, va a ser como si te enterrara una uña fuerte, trata de dejarme la manito quieta, porque yo también me pongo un poco nerviosa con esto, ya no me gusta, si quieres gritar, grita, pero no muevas el brazo, ¿ya? Entonces, hacer una explicación también entendible. El diagnóstico médico también genera estrés, muy distinto a estar hospitalizado por una bronquitis, por ejemplo, a estar hospitalizado por un cáncer. ¿Qué pasa? Muchas veces los papás no les cuentan a los niños de manera inmediata, pero los papás que ven en sus padres la preocupación, la tristeza, el estrés, y por eso también ahora en los servicios pediátricos, en casi todos hay acompañamiento de un equipo de salud mental, de un psicólogo, de una trabajadora social, que ayude a los papás a enfrentar este diagnóstico difícil, que alguien pueda contarle al niño de este diagnóstico difícil. El tiempo de hospitalización, a mayor tiempo de hospitalización, mayor impacto. ¿Ya? Yo les contaba a esta paciente regalada que teníamos, la Delia. La Delia empezó a ir al colegio, mientras estaba hospitalizada con nosotros, como a los 9 años, recién fue la primera vez al colegio. Y para ella salir a la calle era todo un desafío, porque no estaba acostumbrado al ruido de las micros, de los autos, de las personas, ya por lo tanto su hospitalización tan prolongada tuvo un impacto muy importante. Experiencias previas, si estuvo hospitalizado, si lo pasó mal, si tuvo dolor, ¿cierto? Las distintas complicaciones que se puedan presentar. Si hay preparación previa a la hospitalización, es decir, si es una cirugía, por ejemplo, electiva, si el niño lo prepararon, le avisaron de que se iba a tratar la hospitalización, de cómo iba a ser, ya de cómo iba a resultar. Y las habilidades parentales de contención, esto también es clave. En general, nosotros siempre asumimos, cuando somos profesionales del área de la salud, que
que los papás son como, no suman, no ayudan. Pero tenemos que tratar nosotros de a los papás enseñarlos para que sumen. Lógicamente un papá, si tiene un hijo hospitalizado, ¿cómo va a estar? Nervioso, angustiado. Pero puede ser una persona que sea de total colaboración y fundamental para la recuperación. Por lo tanto, tenemos que también enseñar estas diferentes habilidades parentales a la hora de poder contener a los niños en estas situaciones complejas. Ya, 3 minutitos más y salimos de aquí. Este cuadrito lo que trata un poco de mostrar es específicamente cuáles son los principales factores de estrés de acuerdo a la edad del niño. Y más que aprendérselo de memoria es entender que a toda edad hay estrés. No porque sea más chico y no entienda, no hay estrés. O porque sea más grande, tiene que aceptarlo. No, ¿ya? Por lo tanto, nosotros como profesionales de enfermería tenemos que tratar, como dice ahí, de implementar diferentes estrategias para que esto sea menos estresante o crítico. En los más pequeños siempre habla de participación de los padres, ¿ya? Es muy importante. Fomentar la confianza en entornos con música. Ahí me quiero detener. ¿Qué música escuchar? Yo trabajé más de 10 años en escuelas de 100 turnos y en las noches cuando quedaron dormidos en una UCI pediátrica con guaguas gravemente enfermas, adivinen qué música ponía. Cumbia, reggaetón. ¿La niña es una guagua para su recuperación? No. Ya, entonces la música es una música que la guagua, ¿cierto?, la calme, que la mantenga sin estrés, y hay que ser súper cuidadoso porque a veces uno en turno, sobre todo cuando trabaja con pacientes graves, se olvida que los pacientes todo el rato están escuchando. Y uno habla, grita, se ríe carcajada, se pone la radio fuerte, se pone a ver video y el paciente está todo el rato escuchando. ¿Ya? Y lo puedes buscar en YouTube, hay un montón de testimonios de pacientes que estaban adultos hospitalizados en UCI y lo que ellos recuerdan es eso. La bulla que había, el griterío que había, la risa que había. ¿Ya? Por lo tanto, son cosas súper importantes también a considerar en los pacientes pediátricos. En los niños más grandes, como dice acá, informarles, ¿ya? Informarles a ellos. Un niño de 6 años, yo le puedo contar a su nivel, a su lenguaje, ¿cierto? A su entendimiento, pero no considerar como que no existe, ¿ya? Y, por ejemplo, en un adolescente empieza la parte de la negociación, ¿cierto? Que también es algo que debemos que implementar en él. Pensamos en un adolescente que se hospitaliza por debut de diabetes tipo 1. Tengo que negociar con él, tengo que hacerle comprender que es importante que le tome un hemoglucotés cada 2 horas, las primeras 24 horas de hospitalización, o que le tengo que tomar exámenes, ¿ya? Es decir, debo explicar y negociar, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que aquí ustedes, que ya están prontos a ser internos, no solamente se van a trabajar en pediatría, en lo que sea cuando atiendan a pacientes, hacer una introspección, un autoconocimiento. ¿Cómo soy yo cuando estoy atendiendo pacientes? ¿Cómo me comunico? ¿Cierto? ¿Cómo es mi lenguaje verbal, no verbal? ¿Cómo le explico? ¿Cómo voy a enfrentar una situación que a lo mejor es complicada, que remueve emociones en mí? ¿Ya? ¿Cómo llego al paciente? Porque esas son cosas también muy relevantes y que tienen mucho que ver con quién es cada uno de ustedes. ¿Ya? Nadie nace sabiendo enfrentar situaciones difíciles, pero sí, de repente uno puede implementar estrategias que lo faciliten. Ya. 15:45 hasta las 16:10 y volvemos.